De nuevo está con nosotros Alicia Perris, aquí en Radio Sefarad. Hola, Alicia. Hola, buenas tardes. En este caso no para hablar de arte o de esos autores y artistas judíos que nos interesan, sino para profundizar en el tema de los atentados de París, una ciudad, un país que a ti te toca muy de cerca, Alicia. Sí, yo quiero mucho Francia, soy profesora de francés, he estado ahí muchísimas veces y pienso volver. Quiero decir que no me ofrece una particular inquietud porque estamos todos bajo amenaza, esto es global. Y efectivamente yo creo que desde los años 80 Francia está ya con una especie de goteo de atentados, ¿no? Déjame contar a nuestros oyentes, Alicia, que aparte de ser psicóloga y licenciada en filología francesa, tienes 2 másters en Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática y en la ex Fundación Ortega y Gasset, un diploma de Derecho Constitucional y Ciencia Política del Senado, un máster en Catástrofes y Violencia Política por la Universidad Complutense, entre otros títulos. Eres terapeuta y profesora, como nos has comentado, de francés, y además trabajaste como terapeuta en el atentado del 11M en Madrid, así que se me ocurre muy poca gente más que nos pueda hablar con criterio de lo que ha sido, lo que es y lo que será, lo que supondrán estos atentados. Bueno, ayer me dio mucha pena porque estuve todo el fin de semana viendo alternativamente cadenas españolas y sobre todo francesas, algunas francesas judías también, y entonces apareció el urgentiste, como se dice en francés, el responsable de toda la recogida, el responsable médico de toda la recogida de Charlie Hebdo, y del supermercado Kosher, que desgraciadamente no se ha cumplido ni un año de estos atentados, que fueron en enero. Y entonces, yendo de copiloto, mientras iba a atender a una insuficiencia respiratoria, porque tienen que atender todo tipo de incidencias, y le había tocado lo de Charlie Hebdo, y ahora le tocó coordinar todo esto otra vez, ¿no? Entonces decía que realmente él no podía, ¿no? Y confesaba públicamente, a cara descubierta, que conservaba perfectamente todos los síntomas del estrés postraumático, que es la revisitación de estas escenas, esos escenarios que son terribles y que además en esta ocasión al pobre no ha tenido tiempo ni de intentar reparar porque llueve sobre mojado, ¿no? Y son las mismas urgencias, el mismo dolor, unas escenas dantescas muy multiplicadas, porque en este caso ha habido, que se sepa, no he escuchado la radio este mediodía, 129 muertos y como 300 heridos, ¿no? Sí, y 99 de los cuales se encuentran en muy estado mal. crítico, o sea que tendremos que lamentar más muertes. Hablabas de que es lo mismo y también son los mismos causantes, Alicia. Sí, es esta gente irredenta, que no son todos los musulmanes, afortunadamente. Tampoco son todos los franceses los que firmaron los tratados coloniales, que están a lo mejor en el comienzo de todas esas historias tan negras, porque hay una tentación por parte de unos y otros, de todos, de homologar a todas las poblaciones y a todos los responsables. Y claro, uno al final acaba siéndose responsable también del asesinato de Kennedy. Quiero decir que los responsables en algunos casos tienen nombres y apellidos y una afiliación, y entonces pues ahí había unos jóvenes que había los bobos, como se llaman, los bohemios burgueses, que habían ido un viernes por la noche a distraerse, a estar en una discoteca con un concierto de rock, a comer un trozo de pizza en un italiano, o comida oriental camboyana, que hay tanta variedad de terrazas en París. Además los franceses llaman estar fuera, aunque haga frío, y como dice el texto que leí hoy en el instituto a todos los chicos, pues il faisait doux à Paris, ¿no? Hacía muy bueno en París, y entonces lo tuvieron muy fácil en todos los sentidos, ¿no? Afortunadamente no salió lo del Estadio de Francia, porque hubiera sido entonces ya inenarrable, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar tu análisis, Alicia? Bueno, esto es una historia, yo lo remontaría a las cruzadas, ¿no? Esta especie de agencia de viajes que montó Occidente para recuperar Jerusalén,
pero que yo creo que habría que revisitar mucho, porque ha habido realmente de parte de Occidente también unos personajes muy siniestros destinados en Jerusalén, digamos, especie de embajadores de estos a la violeta, que no tenían nada mejor que hacer, señores feudales con sus mesnadas, que bueno, era un poco ir irresponsablemente en búsqueda de las mil y una noches, ¿no? Y del mercado de la seda y de la riqueza y del oro, ¿no? De los recursos. Siempre los humanos hemos estado corriendo de un lado al otro del globo para ver quién llegaba antes a acaparar los recursos, y hay en esto mucho de eso. El oro y las guerras santas, Alicia. Sí, las guerras santas. Yo creo que en este caso lo de la religión es un emergente. Creo que probablemente en algunos será un componente religioso muy importante, en otros menos y en otros ninguno. Creo que en la base de todo esto deberíamos ver el petróleo, los recursos, el agua, el territorio, todo está muy vendido y muy acotado. Entonces, pues los humanos nos hemos vuelto muy territoriales, porque hay que defender lo que se tiene, que es escaso y que, como en el caso de los fósiles, son caducos y tienen los años contados. Entonces hay toda una cantidad de intereses, un entramado tan complejo, que lo vieron muy bien nuestros diplomáticos no los nuestros, en fin, los diplomáticos de Inglaterra y Francia, cuando también Bismarck, por supuesto, que cuando en los años 70 del siglo XIX se organizó la conferencia de Berlín, empezó el reparto de África, que acabó, como todo el mundo sabe, con un saqueo monumental, un gran exterminio de la población local, fueran negros o fueran... En esa época se decía África negra, África árabe, hoy decimos más finamente subsahariana, y el expolio de todo un continente, ¿no? Cuando acabó el expolio, cuando empezó la descolonización, se hizo muy mal, se hizo con mucho desprecio de lo que era la situación real en el terreno, porque todo esto se trazó con cartabones en grandes mesas de despacho, con un gin tonic en la mano, supongo, con una absoluta falta de seriedad de todo tipo, política, de visión diplomática e histórica, y entonces de aquellos polvos estos lodos, ¿no? De ahí el Tratado de Sykes-Picot, toda la política tan terrible que tuvieron tanto Francia como tanto Inglaterra, por supuesto la historia negrísima de Leopoldo II de Bélgica en el Congo, la propia invasión de Bismarck, que se quedó con el cogollito europeo y su control, dejando, digamos, haciendo como que dejaba África en manos de los competidores, cuando realmente Japón, que se está armando hasta los dientes, y todo eso que va a llevar poco finalmente a la Primera Guerra Mundial, con la intervención de personajes míticos que tenían su lado muy oscuro, como Lawrence de Arabia, que trabajaba para el servicio secreto, gran arqueólogo, gran lingüista, gran humanista, pero con digamos, estas ocupaciones en su tiempo libre, ¿verdad?, que intentó coaligar todos los árabes que naturalmente han estado bastante poco unidos en la historia, en contra del Imperio turco, para fastidiar a los alemanes, que eran los que no eran aliados de Inglaterra, claro. Y entonces, bueno, luego vendrá la declaración Balfour, luego había estado el affaire Dreyfus, bueno, son una cantidad de cositas que es un damero muy complicado, es una especie de dominó de fichas que se van agregando sin que dé la sensación de que nadie se está dando cuenta de que todo esto es acumulativo y es una sumatoria, ¿no? Entonces hemos llegado muy, muy complicadamente con la crisis del petróleo de los 70, últimamente con la esperanza de las primaveras árabes, fantaseamos que el mejor orden internacional es el occidental, y que el hecho de que cayeran los tiranos, estos famosos que llevan 40, 50 años, modelo Mubarak, significaba, o en Túnez o en otros territorios de África, significaba que podía haber realmente una esperanza de comprensión, de conexión, una nueva forma de considerarse unos países de una ala y de otra, pero esto fracasó, y entonces la radicalización, la gente pues perdió esa oportunidad. En estos países lo está pasando mal mucha gente. Ya la última gota es el tema de los refugiados, que claro, no todos los refugiados tienen por qué ser vividos como
como terroristas, ¿no? Es decir, son gente que huye de la guerra que sus propios compatriotas han creado, como en el caso de el Assad en Siria, donde él ha sido el primer enemigo de sus propios compatriotas, y ahí empezó este nuevo capitulillo, porque parece que vamos enhebrando cuentas con cuentas cada vez más siniestras, ¿no? Yo he podido leer, y seguro que muchos de nuestros oyentes también, pues cosas que no se ajustan mucho a la verdad, como que los responsables primeros o últimos son Estados Unidos e Israel, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo veo unas cosas muy curiosas, y es que hay algunos países donde nunca hay atentados. Y no es Israel y no son los Estados Unidos, sino los países del Golfo. Estos países que siempre se dedicaban al pastoreo, a cosas muy sencillas, muy primarias, y que de pronto descubren el petróleo y que dicen, ah, bueno, esta es la nuestra. Y que tratan, incluso a poblaciones árabes, yo lo he visto en Egipto. La primera vez que yo fui a Egipto fue un hotel, bueno, regular, que estaba bien, tampoco era un Hilton, pero vi de primera mano, en directo, cómo los árabes que venían del Golfo trataban con muchísimo desprecio a los que llevaban las maletas, que eran árabes. Y yo pensaba, madre mía, estos cabreros que vienen a tratar aquí a los descendientes de los faraones y los escribas, ¿no? A los fundadores de prácticamente de la humanidad, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Y sin ningún tipo de contemplaciones, ¿no? Y yo pensaba, ¿dónde está la religión común? ¿Dónde está un supuesto patrimonio común? No hay ningún tipo de reconocimiento de unas poblaciones árabes con respecto a otras. Eso no lo ha habido nunca, ¿no? Tal vez habría que convocar por espiritismo a Saladino, ¿no? Que fue el gran maestro de la diplomacia en tiempo de las cruzadas, un personaje realmente valioso que podía concitar acercamiento no solo con los propios árabes, que era complicadísimo porque Saladino llegó a gobernar todo lo que hoy son los territorios árabes, sino también con los propios cristianos, ¿no? Un personaje respetado, no solo con la cimitarra, no solo manu militari, sino también por sus propios actos de generosidad, de caballerosidad, por tener unas reglas de juego. El problema que tenemos ahora, yo creo, fundamental, es que se acabaron las reglas del juego. Y que los paradigmas bélicos que ha habido hasta ahora, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda, incluso Corea, Vietnam, pues todas estas escaramuzas, ¿verdad? Pues ya no nos sirve, parecen como de la prehistoria. Ahora la guerra, y lo dijo el Papa, y yo dije, yo creo que Francisco está exagerando. Creo, ahora, a la vista de todo esto que está pasando y tan rápidamente, creo que a lo mejor tenía razón. Que estamos asistiendo a la Tercera Guerra Mundial, pero que se desarrolla de otra manera. Pero que sí hay guerra, no solo esas 200 guerras pequeñas, endémicas, larvadas y contenidas para que no desbordaran en el resto de la política internacional y de la diplomacia internacional, sino unas guerras muy abiertas de las que nadie puede escapar y donde no hay ni donde todos perdemos y donde no parece haber salida, ¿no? Y la serpiente está aquí, o sea... Bueno, el claro, huevo de la serpiente. yo tengo muchos problemas en el instituto y creo que un chico de 17 años ya que está, es un caso, puede ser un caso perdido. Lo digo con profundo dolor. Yo me he dedicado toda la vida a ser profesora, pero creo que esto habría que de alguna manera inocularlo en el pecho de las madres, porque un niño de 12, 14 años hoy en día puede tener tal lavado de cerebro que la educación que le podamos dar los profesores en los institutos no sirve para nada, y eso es terrible, y eso es una verdadera catástrofe, ¿no? Porque pesa más la familia, cosa curiosa, porque los occidentales dejamos muchas veces a los niños un poco a su aire, pero en este tipo de casa de formación, futuros yihadistas y demás, pues a los 17 años un chico está perfectamente convencido, preparado, y esa es la edad a la que muchos y muchas chicas se transforman en madres de futuros combatientes de estos que no sé si tienen patria, no sé si tienen Dios, porque Dios no creo, ningún Dios creo, por lo menos los del libro, que pudiera admitir este tipo de situaciones con inocentes, con población civil, con daños colaterales, como se dice, con tan poca falta de tacto, ¿no? Alicia, y una de las preguntas fundamentales es ¿cuál es la responsabilidad de Occidente?
o de Francia, con cómo ha tratado, cómo ha intentado asimilar o no a su población árabe, de origen árabe. Algunos de los terroristas han nacido en Bélgica, en Francia. Hay 5 millones de habitantes de población musulmana, ya va por la tercera generación. Es un producto colonial. El norte de África, que fue francés hasta los años 40, 50, 60 y pico, la guerra de Argelia, que fue muy vergonzosa de la parte de Francia, porque se cometieron realmente unas tropelías contra los derechos humanos muy importantes, sobre todo viniendo de un país que es el creador y el fundador de alguna manera de los derechos humanos, de libertad, igualdad y fraternidad. Y entonces todo eso, pues los excolonizados han ido a reclamar las cuentas de colores. Entonces han ido llegando, pero no en el fondo parecía que se habían integrado, pero creo que fue un error de bulto muy importante no percibir que hay gente que no se integra, no porque no puede, sino porque no quiere y nunca lo hará. Esto no es Buenos Aires, en donde llegaban gentes de todas partes del mundo y se iban integrando y todo el mundo intercambiaba comida y bailaba en común y se festejaban los festejos de otras religiones. No, esto ya pasó, esto es historia y solo pudo darse, a lo mejor, ni siquiera en Estados Unidos, donde hay famosas películas donde se contaban las historias de terribles guerras entre irlandeses, todas las minorías, ¿no? Esto no se da. Francia, de todas maneras, Francia es un país que, cuidado con Francia, porque Francia es la creadora y la partera de la historia de los derechos humanos, pero como dijo Jean Lacouture una vez en el Instituto francés, estos derechos humanos y la Revolución Francesa de 1789 costaron 40.000 cabezas. ¿Valía la pena realmente esa inversión tan desastrosa en vidas humanas? Entonces habría que revisar. Y digo esto porque a Francia no le va a temblar el pulso. Francia es un país noble, es un país generoso, es el país que más gentes de todas partes ha recibido, que tiene ministros de color, como la de Justicia, ¿no? Que tiene una alcaldesa de París que es hija de andaluces y veranea en Al-Ándalus, y tiene un primer ministro que es de origen catalán. Pero no van a dudar en devolver la violencia con la violencia, como está sucediendo hoy mismo con la respuesta inmediata de Hollande, respaldado por todas las fuerzas políticas, unas más acertadas que otras, como de costumbre, en el bombardeo en la sede de Elis, ¿no? ¿Y si la solución no es militar? ¿De qué tipo es? Ese es el problema. Es que ha habido guerra de Irak, ha habido invasión en Afganistán, ha habido todo tipo de violencias en esa zona y fuera. El problema es que esa zona se ha visto absolutamente desbordada y ya tenemos una metástasis de un cáncer original, tenemos la enfermedad por todo el planeta. Entonces yo creo que a lo mejor habría que volver a pensar en negociar, en la diplomacia, en la civilización, en que llevamos 21 siglos de historia y algo debíamos haber aprendido. Y en ese sentido, aunque sea solo un gesto, pero los gestos son importantes y a veces desencadenan catástrofes, creo que el hecho de que Putin y Obama, al amparo del paraguas de la ONU, se han sentado a ver qué se puede hacer y cómo está la situación, puede ser realmente una promesa, por lo menos un botón de una flor que a lo mejor no sale adelante, pero es que evidentemente con la violencia no hemos resuelto, hemos parcheado en el mejor de los casos, pero se ha quedado unas heridas tan profundas que de esas heridas se vuelven a reabrir y salen los monstruos de la guerra de los que nos hablaba Goya, ¿no? ¿Te parece que va a haber un antes y un después tras los atentados de París, que Occidente se va a amurallar y vamos a tener que vivir bajo la amenaza constante del terrorismo? Decía este embajador, que es ex embajador, pero uno nunca es... Y perdiendo libertades también, que nos han costado mucho ganar. Este embajador, antiguo embajador israelí en París, que es un señor mayor, encantador y tranquilo, ecuánime, relajado ante toda esta situación tan estresante, que el precio a lo mejor puede ser ese, y que de hecho en Londres
que además no quieren, tienen una política muy restrictiva con la inmigración. La han tenido siempre, porque así en los años 70 te ponían no puede trabajar y no tenían problemas de... ¿no? Y tú trabajabas de negro, de camarero, y ya está, o en un hotel, ¿no? Pues este señor Eli Barnaby, este embajador, decía que, bueno, que a lo mejor había que vivir como en Londres, que hay cámaras hasta debajo de los coches, ¿no? La población ha perdido esa percepción de persecución, pero claro, los ingleses, yo he vivido en esa época de muy jovencita, de la época del IRA, ¿no? Entonces los ingleses aprendieron a vivir con eso, entonces uno llegaba a un cine y decía, lo sentimos, hay una bomba. La gente prudente y organizadamente daba la vuelta y entraba al cine por la parte de atrás, o se buscaba otro cine y ahí no había ninguna algarabía, ningún escándalo, ningún pánico. Eran muy disciplinados y habían, bueno, en todos aquellos años que fueron muchos, pues los ingleses vivieron así. Y creo que tienen un entrenamiento brutal en eso. Entonces, tengo la sensación de que no se percibe, el cerebro aprende a obviar lo doloroso también. Entonces uno hace la vida cotidiana y lo demás se filtra, no se ve. Si absorbiéramos todo lo que tenemos delante, no podríamos vivir. Y si recordáramos todo lo que nos pasó malo, como personas y como sociedades y como países, tampoco podríamos seguir adelante. Y esto lo digo un poco como terapeuta, porque hay que aprender a convivir con las desgracias y con Ya. las pérdidas. Pero también el miedo salva, ¿no? En muchas ocasiones. Ah, sí, sí, el miedo no es tonto. Dicen por ahí, no, sí, claro. Hombre, exponerse mucho te convierte también en un kamikaze, no hay que regalar la vida a nadie. Sobre todo si no hay un motivo, no religioso, sino a lo mejor humanitario, ¿no? Como les pasó a los de Médicos Sin Fronteras que les volaron 2 hospitales, por ejemplo. O tantos otros benefactores de la humanidad que están con ONGs y desaparecen, los decapitan en público, en vídeo. Eso se ha visto muy recientemente. Y eso muchísimo más, pero tan importante como la destrucción de los budas o la destrucción más absoluta de Palmira, porque es un arte infiel y pagano que cometió el error de aparecer muchos siglos antes de la llegada del Islam al mundo, en lo cual es, claro, es para llorar. La mentalidad está tan primaria, pues es lo que pasa. ¿Y tú crees que Occidente y la izquierda en Occidente es consciente de que el enemigo es uno, o que es el Islam radical, o que todavía hay mucho buenismo y muchas equivocaciones en ese sentido? Que se tiene miedo a decir, este es el enemigo y contra estos tenemos que luchar todos. Bueno, yo creo que depende, a veces tenemos que aprender, yo creo que fue un toque, si estás hablando de la izquierda española, creo que fue un toque lo del 11M, ¿no? No es que fuéramos como Cándido de Voltaire viviendo en el mejor de los mundos posibles, pero casi. Esto parecía un país periférico donde nunca pasaba nada de este tipo, a pesar de que ya habíamos tenido toda la hecatombe de la ETA, que tampoco estuvo mal, que fue muy terrible, ¿no? Entonces parecía como que estábamos en la periferia de esta historia, cuando estamos en el corazón de esto, porque los árabes estuvieron aquí desde el año 700 hasta 1492, en donde se pierde Granada, aquellas famosas frases de Boabdil, ¿no? Y es el año, curiosamente, del descubrimiento o de la llegada de los españoles a América y de la expulsión de ambas comunidades, ¿no? Es una pena, se perdió el espíritu de Saladín, la caballerosidad, se perdió la posibilidad de trabajar en conjunto en las escuelas de traductores de Toledo del siglo XII, y se perdió toda esa transmisión y ese talento que los árabes dedicaron tantos siglos de la Edad Media, de una Edad Media cristiana muy oscura, a transmitir el legado de Grecia, porque eran los únicos que podían hacerlo en ese momento. Si tuvimos Aristóteles y toda esta herencia, es gracias al trabajo de aquellos árabes. Pero lo que ha sucedido tampoco va a servir para que se entienda mejor a Israel, ¿no? Esa es otra de las cuestiones. Bueno, Israel siempre se ve como algo aparte, pero cuando la discusión es muy grosera, siempre digo, mira, al que me está poniendo a Israel en el mismo plano que los árabes, digo, mira, Israel no lleva el terror fuera de su territorio.
Lo demás lo hablamos, lo discutimos. Pero se quedan en su territorio, están defendiendo su territorio. Aparte de toda la historia que ha habido en la Segunda Guerra Mundial, que empezó ya en la Edad Media, también con las persecuciones, ¿no?, de los judíos, ¿no? No son los millones de la Segunda Guerra Mundial, son muchos miles que tuvieron que emigrar, incluso de España, en la zona de Cataluña. Bueno, hay juderías por toda España, pero la gente no se fue porque estaba bien, se fue porque estaba mal, o porque la expulsaron, o porque percibió el riesgo vital, o se lo hicieron saber por decreto, ¿no? Entonces yo creo que tal vez sí, yo creo que esta gente cada vez se va a quedar más sola. A nivel internacional, quiero decir, y como ellos mismos se portan tan mal entre ellos mismos, además, incluso a nivel cotidiano no tienen ningún sentido del humor, lo digo por experiencia cotidiana, hay que avisarles que uno está haciendo una broma, que incluso no va con ellos. Es como una serie de percepción del mundo muy no sé cómo llamarle, muy burda, ¿no? Muy primitiva, ¿no? Sí, un poco primaria, sí, un poco primitiva. Vamos y además hay que tener cuidado porque esto no creo que sea una lucha de clases, creo que hay de todo, de todo tipo de personajes en esta guerra. Hay gente muy pobre que no ha funcionado el ascensor social, tampoco ha funcionado el ascensor social para todos los que nos hubiera gustado. A todos nos hubiera gustado ser presidente u otras cosas, o creemos que no tenemos el trabajo que nos merecemos, pero también hay universitarios, y entonces creo que no es una cuestión de clases, con lo cual más problemático todavía, ¿no? Pues vamos terminando ya, no sé si quieres añadir algo más, pequeñas conclusiones, alguna reflexión. Bueno, decía el texto que escribí para mis alumnos, hacía buen tiempo dulce en París, el otoño no acaba de terminar de llegar a la capital, la gente se está en el Estadio de Francia para ver el partido Francia-Alemania, de pronto detonaciones en la sala Bataclan, comienza un fusilamiento, explosiones y una enorme masacre. Los cuerpos un poco por todas partes en el suelo, hay personas que pueden huir, todo el mundo se interroga, au nom de quoi, ¿por qué? ¿Por quién? Como decían, que dejaron en París, en las etiquetitas de las flores y las velas. La historia, las postergaciones de algunos países, comunidades de seres humanos, siempre la guerra y el mercado de armas continúa. París está en duelo, París y Europa están a media asta como las banderas. Los franceses están tristes porque esta vez el odio golpeó a cualquiera sin escoger la víctima. Es viernes por la noche, es el momento del ocio, la gente se está en las terrazas de un café, de un restaurante, la muerte los espera. El mundo no continúa con estas guerras, estos odios, los derechos del hombre son importantes, hay que volver a la diplomacia, la comprensión entre las religiones, los pueblos y los países. La próxima vez puede ser todavía más violenta aún. Vive la libertad, la igualdad y la fraternidad para todos. Sobre todo la tolerancia y el bien común. Hay que negociar, sobre todo negociar, parar la tristeza, la desolación, la desesperanza y la muerte. Gracias, Alicia. A vosotros.
l'amour sacré de la patrie, conduit, soutienne aux braves vengeurs. Liberté, liberté chérie,